viernes, hoy le correspondía predicar a mi hermano Marco, aquí en Coronel y en Concepción. Pero yo me engañé, me equivoqué. Yo estudié toda la semana y justo ayer después, cuando las hermanas estaban haciendo una visita a las mujeres, el pastor Lucas me preguntó, me dijo, ¿qué está haciendo? Yo en mi escritorio me dijo, no, le estoy haciendo los últimos detalles para el sermón de mañana. Me dijo, pero si mañana predica Marco. No puede ser. Y fui a ver el programa, claro, Marco predica. Así que Marco, por favor. Así que cambiamos. Yo predico hoy y él predicará el próximo domingo. Según él, le fue conveniente el intercambio. La semana pasada el pastor Lucas habló sobre la resurrección de nuestro Señor, la gran victoria del Evangelio, sobre el poder de las tinieblas y Satanás, la gran gloria, la gran esperanza que tenemos nosotros por el hecho de que nuestro Señor haya vencido la muerte y haya resucitado. Nosotros también moriremos, pero también resucitaremos para estar así para siempre con el Señor. Pero algunos hechos relacionados con la resurrección de Jesús ocurrieron que son dignos de observación. Hay muchos detalles aquí que nos llaman muchísimo la atención. Y uno de ellos se refiere a una mujer que aparece aquí en los relatos de las Escrituras. Nos referimos específicamente a María Magdalena, que la tradición la ha vapuleado, han manchado su testimonio, su imagen, confundiéndola con una prostituta y ese tipo de cosas. Solamente la Biblia nos dice que ella, antes de ser convertida, Jesús expulsó de ella 7 demonios. Y después que el Señor hizo la obra en ella, liberándola del poder de las tinieblas, se desató en ella, en su corazón y en su alma, un profundo amor y una profunda devoción por el Señor Jesucristo. Esta María Magdalena fue una de las mujeres, una de las últimas que estuvo en aquel viernes allí al pie de la cruz. Y fue la primera que llegó en el día de la resurrección. Y por lo mismo, por mostrar esta diligencia, este amor por nuestro Señor, ella fue premiada por nuestro Señor con grandes privilegios. Por ejemplo, fue la primera persona que tuvo el gran privilegio de haber visto a Jesús resucitado. Fue la primera. Y esto nos lleva entonces en primer lugar a considerar que la devoción, el fervor que una persona tiene por el Señor, por Dios, esta devoción siempre va a ser recompensada. Dios nunca dejará de lado o no va a recompensar a una persona que le ame, que le busque con todo el alma y con todo el corazón. Todos aquellos que buscan al Señor con diligencia, con todo el alma, con todo el corazón, como lo dice la palabra de Dios, ¿no? Las demandas que hace las Escrituras: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Así buscarás y amarás al Señor. Pues todos aquellos que lo hacen así, todos ellos serán recompensados. La pregunta es, ¿qué fue lo que movió el corazón de María Magdalena para que ella fuera hasta la sepultura? Hay solamente una explicación: su profundo amor, su profunda devoción por la persona de Cristo y la gratitud que ella tuvo hacia Él. Y esa gratitud que ella tuvo hacia Él, incluso, hermanos, superó fácil la propia devoción de los discípulos. Porque ¿dónde están los discípulos aquí? ¿Dónde están? ¿Dónde están los 12? No están.
ellos huyeron. Ellos en este momento son fugitivos. Ellos están lejos, están acuartelados, están con mucho miedo. Ni siquiera se les pasa por la mente que Jesús va a resucitar. Pero la devoción y la gratitud que tiene María Magdalena ultrapasa la propia devoción que tenían los discípulos. Una cosa es clara, hermanos, quien ama a Cristo profundamente siempre será recompensado. Y María fue recompensada al ver a Jesús. Fue la primera que lo vio. Debe haber sido algo extraordinario. 2. Segunda observación. Vemos que hasta los mejores siervos de Cristo en esta vida conservan en sus almas resquicios de incredulidad. Porque a pesar que María Magdalena tenía un profundo amor por Jesús, una profunda devoción, la fe que ella tenía en Él no era perfecta. Tenía unos trazos, unos retoques de incredulidad. Y es lo que nosotros vemos en el texto. Dice la palabra que ella estaba llorando. ¿Pero llorando por qué? ¿No estaba anunciado que el Maestro iba a resucitar? Pero eso no pasa por su mente, no pasa por su corazón. Ella llora porque ella piensa que Jesús aún está allí, su cuerpo aún está allí en la sepultura. Dice el texto que ella estaba llorando. Después ella, mientras continuaba llorando, se inclinó a mirar hacia adentro de la sepultura. Vio 2 ángeles y parece que no le pasó nada. ¿Se da cuenta usted o no? Porque generalmente cuando hay apariciones angelicales en las Escrituras, siempre hay un impacto. Siempre las personas se conmueven. Siempre las personas reaccionan, a veces incluso con mucho miedo, con mucho temor. Habían 2 ángeles, uno a la cabecera de la sepultura donde había estado el cuerpo de Jesús, y el otro estaba a los pies. Y ella dialoga con ellos como si nada. Y dice la palabra, los demás evangelistas dicen que ellos estaban con ropas resplandecientes. Pero ella no parece no percatarse de aquello. Y también los ángeles le preguntaron, ¿por qué lloras? En 2 oportunidades se le pregunta a María Magdalena, ¿por qué lloras? Y dice la palabra que ella se dio vuelta y vio a Jesús, pero lo confundió con un jardinero. Y le pregunta, María Magdalena, ¿dónde lo has puesto? Dime dónde está, porque yo me llevo el cuerpo. Yo mismo lo voy a llevar. Y Jesús ahí se revela a esta mujer. María Magdalena, aquí tenemos una lección muy importante que debemos aprender. María Magdalena jamás imaginó que Jesús iba a resucitar. Y es la misma historia de los discípulos. Acordémonos que Jesús en 3 oportunidades durante su ministerio, en 3 oportunidades dijo claramente, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, sea humillado, golpeado, y muera, pero al tercer día resucitará. En 3 oportunidades. Pero, como suele suceder con la verdad, entra por aquí y pasa. No baja al corazón. Y este fenómeno también pasa con nosotros. También.
Porque en algunas oportunidades hemos llorado, ¿verdad? En algunas oportunidades, o por el miedo, por el temor, por la decepción, por 1000 cosas, hemos llorado, sabiendo nosotros que Dios nunca ha fallado y que Dios nos ha librado y que hay promesas que son fieles y verdaderas, que Dios siempre va a cumplir. Pero nos olvidamos y ahí nos encontramos a la vuelta de la esquina llorando copiosamente. El problema de María Magdalena es que su fe, ella no es perfecta, porque ella va a la tumba y espera encontrarse con un cadáver. Ese fue el problema. Ella no iba preparada para ver a Jesús resucitado. Ella iba para ver al Jesús que estaba muerto, porque la palabra aún no había entrado en el corazón. ¿Cómo es terrible la incredulidad? Que incluso hasta en los mejores hijos de Dios, en los de más alta espiritualidad, hay resquicios de temor, de decepción, de frustración. La historia nos cuenta la historia de John Wesley, este hombre extraordinario, un hombre de naturaleza espiritual notable, pero cuando él atraviesa el mar con los hermanos moravos y se desata una tempestad, él estaba desesperado. Él pensaba que se iba a morir en aquella travesía y se agarraba del mástil y temblaba, tiritaba. Y los hermanos moravos cantaban. Y cuando el barco bajaba, ellos cantaban y cantaban y cantaban. Y él, el predicador, el teólogo, estaba muerto de miedo. Cuando llegó al puerto, él empezó a cuestionarse: ¿por qué temí? ¿Por qué le tengo miedo a la muerte? Y ahí fue donde él tuvo realmente esta experiencia gloriosa con el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos llorado a solas? ¿Cuál es la causa de nuestro llanto? María debería estar, a pesar de que ella tiene amor, profundo amor por Jesús, pero ¿por qué está llorando? Se olvidó de la palabra, se olvidó de la promesa, se olvidó de lo que Jesús había dicho. Y ella estaba llorando por el cuerpo de Jesús, que ya no estaba allí. O sea, esas lágrimas no eran necesarias. Esas lágrimas no eran necesarias. No era necesario estar llorando por esa causa. Nosotros también a veces lloramos por diferentes motivos. Lloramos por la soledad, lloramos por las pruebas, lloramos por el rechazo, lloramos por el frío, por el hambre, por el calor. Pero lloramos por nuestra incredulidad. ¿Hemos nosotros llorado por nuestros pecados? Porque si hay algo realmente por lo que nosotros debemos llorar, no es por Jesús, porque Él murió. ¿Se recuerdan cuando Él iba camino por la vía dolorosa? Él iba camino a la cruz y las mujeres gritaban y lloraban. Él dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, no lloren por mí. Y la Biblia, cuando habla sobre el llanto, las lágrimas, siempre lo asocia al reconocimiento de los errores, de las fallas, de los pecados, de las transgresiones. Por ejemplo, nosotros vemos a Pedro, a horas antes de que el Señor entregase su vida, dice que él lo negó 3 veces. Y cuando Jesús lo miró, él se acordó de lo que Jesús le había dicho. Y él lloró amargamente. Lloró amargamente. El motivo de nuestras lágrimas deben ser nuestra incredulidad, nuestro pecado. ¿Cómo fui capaz de haber sido rebelde?
¿Cómo fui capaz de haber hecho aquello? ¿Cómo yo le di la espalda a Dios? ¿Cómo me olvidé de las promesas de Dios? Y el problema de María es que ella buscó el cadáver de Jesús. Pero igual se llevó una sorpresa, porque el Señor también es compasivo y misericordioso. Lo segundo que vemos, lo tercero que vemos aquí es cómo Jesús es maravilloso. Cómo Jesús es maravilloso, piadoso, compasivo, grande en misericordia. Porque Jesús removió la pena de María Magdalena. Pero la removió de cuajo. En el momento en que Jesús se revela a María, cuando Él la llama por su nombre y le dice, María. Y ella ahí, en ese momento en que Jesús la llama por su nombre, porque para Dios nosotros no somos números, nosotros somos sus hijos. Y así como nosotros conocemos a nuestros hijos por sus nombres, así también el Señor nos conoce por nuestro nombre y la llama por su nombre. Y en el momento en que el Señor pronuncia el nombre de María, se le abrieron los sentidos espirituales. Se le abrieron y ella reconoció que allí, quien estaba allí, era Jesús. Y le responde ella, Raboni, que quiere decir querido maestro. Una de las más grandes necesidades que todo hijo de Dios tiene, que todos nosotros tenemos, es que Dios nos dé entendimiento espiritual. Que se abran nuestros sentidos para las cosas celestiales, para las cosas espirituales, y no quedar anclados, siendo esclavos de tristezas, de dolores, de penurias, y de muchos temores, que en la gran mayoría de ellos nunca van a ocurrir. Nunca van a ocurrir. Y ahí quedamos nosotros en el camino, angustiados, exhaustos, cansados, muy afligidos. ¿Pero por qué estabas llorando? María estaba llorando, pero Jesús estaba resucitado. Esas lágrimas no eran necesarias. Y esta es la mayor necesidad, obviamente, que nosotros tenemos, de que el Señor nos dé entendimiento de naturaleza espiritual. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los Efesios, dice que el Padre de la gloria, el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de la herencia en los santos, en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que Pablo ruega por los efesios? ¿Para que una hermana viuda encuentre un marido? ¿Eso? ¿Para que las mujeres encuentren un compañero? ¿Los hombres encuentren una mujer y se casen y sean felices? ¿Que los que están desempleados encuentren trabajo? ¿Que los que están enfermos sean sanados? ¿Es por eso que Él ruega? Él ruega para que Dios les abra el entendimiento, para que vean realmente de manera espiritual cuán grandes privilegios tenemos todos aquellos que estamos en Cristo Jesús. Y cuando nosotros pasamos a entender aquello, obviamente que nuestra vida cambia significativamente. Porque si hay una cosa, amados hermanos, que todos nosotros necesitamos, pero de una manera urgente, es que el Espíritu Santo de Dios, Él nos toque. El Espíritu Santo de Dios abra nuestra mente, abra nuestro corazón, abra nuestros ojos,
para las realidades espirituales. Y que si nos dicen que estamos enfermos y que nos vamos a morir, bueno, el Señor sabe lo que hace, ¿o no? El Señor es bueno. El Señor no falla. El Señor no olvida. El Señor no piensa dos veces. Y si el Señor ha dicho que yo voy a estar enfermo, Señor, dame paciencia. Dame paciencia. Los discípulos antes del Pentecostés, ellos eran de una forma. Su entendimiento espiritual era muy limitado. Aquí los vemos. La ausencia de ellos, grita. La ausencia grita. ¿Dónde están los discípulos? ¿Dónde están aquellos que andaban con el Maestro? No están. No están. Porque ellos estaban reducidos, amarrados por el miedo. Esta mentalidad humana, carnal, racional. Nosotros también podemos morir. A nosotros también nos pueden matar. Y ahí estaban ellos acuartelados. Camino de Emaús, Jesús se revela a dos de ellos. Y antes que Jesús se revelara, no lo reconocen. Hablan con Él, dialogan con Él, no lo reconocen. Así también como muchos de nosotros a veces oímos y oímos y oímos y oímos. Oímos los mejores sermones que alguien puede oír, tanto en las redes sociales como las predicaciones que hacen nuestros hermanos, pero a veces parece que... Y a veces estamos acá, lejos, esperando solo que termine el culto. ¿Cómo necesitamos que el Espíritu de Dios abra nuestra mente, nuestro corazón? Y no tengamos miedo de eso pensando, pero yo ya salí del pentecostalismo, voy a volver de nuevo a ser pentecostal. Tiene nada que ver una cosa con la otra. Nada que ver una cosa con la otra. Y sí es absolutamente necesario que el Espíritu de Dios trabaje en nuestros corazones para que nosotros nos empecemos a desapegar de las cosas de esta vida. Porque somos demasiado apegados. Demasiado apegados. Y ese cuidado, esa preocupación, a veces no se ve en el campo de la fe. Puede pasar un día sin orar. El Señor es misericordioso. No, hoy estoy muy cansado, no puedo leer, no puedo. Y pasa uno, y el problema es que eso se transforma en un hábito. Y es la explicación. ¿Por qué que algunos, no sé si están vivos o están muertos en la fe? Usted necesita que el Espíritu de Dios lo toque, lo quebrante, y que se produzca en usted esta profunda devoción que tuvo por Jesús cuando empezó. No es fácil, hermanos, que con el pasar del tiempo nosotros nos vayamos acomodando y como que de repente ya como que perdimos la devoción, la pasión por las cosas de Dios. Como este fenómeno que ocurre en el matrimonio, que antes cuando pololeaban, era una pasión, una locura, era un desespero, era una cosa espantosa, una cosa impresionante. Pero después, en el matrimonio, con el pasar de los años, vino la costumbre y el desgaste. Ni amigos son, después de tantos años. En la fe también ocurre algo semejante. El Señor tuvo misericordia de María y removió su incredulidad al llamarla por su nombre. El Señor también llamó a Samuel por su nombre. El Señor llamó a Lázaro también por su nombre. El Señor llamó aquí a María Magdalena por su nombre. Más adelante Jesús llamó a Saulo de Tarso por su nombre.
O sea, todos ellos tuvieron una experiencia personal, profunda con Dios. ¿Usted ha escuchado su nombre? ¿El Señor lo ha llamado a usted? ¿Usted de repente ha escuchado en los días grises estas palabras como: eres amado, tú eres amado, tú no estás solo, no temas, yo estaré contigo hasta el último de tus días, no temas, confía, descansa en mí, porque yo estoy cuidando de todas las cosas. Además que nosotros, ansiosos y preocupados, ¿qué podemos hacer? Nada. A no ser perder fuerzas, derramando lágrimas, inútilmente. Esta pregunta de los ángeles y del Señor hacia María Magdalena también se direcciona hacia nosotros, ¿verdad? ¿Por qué lloras? ¿Por qué estás llorando? Es por las cosas que me han pasado, por las cosas que me han sucedido. Pero ¿ya te olvidaste de lo que pasó el viernes? Si estás sufriendo, siempre recuerda lo que pasó el viernes. Y si no tienes esperanza, nunca te olvides de lo que pasó el domingo. El viernes y el domingo son días especiales para nosotros. Y para nosotros los cristianos, todos los días son viernes y domingo. Todos los días recordamos que Dios nos ama. Hay un himno maravilloso que dice: Señor, tú me llamas por mi nombre. Desde lejos tú me llamas. En cuarto lugar, Jesús le concede una bendición a María. Con esto vamos terminando. Jesús le concede una bendición. Remueve la incredulidad, remueve esa tristeza, remueve el fardo, remueve toda esa mochila de piedra que ella tiene en su espalda. Que hay algunos hermanos que duermen con la mochila. Incluso se arrodillan y oran, y después cuando se levantan, la mochila. Me recuerdo mucho, me impresiona cuando la Biblia dice que Pedro fue preso. Y la iglesia ¿qué hacía? Oración por él. ¿Para qué? Para que el Señor lo librara. Y fue en aquella noche el ángel y abrió las puertas de la cárcel. Y Pedro salió. Y cuando llega a la casa donde está la iglesia orando, él llega y llama. Y aparece aquella joven. Y ella no lo puede creer. Y ella vuelve, va adentro y va a informar: es Pedro. ¿Y qué dijeron ellos? Estás loca. Debe ser su ángel. Estás loca. ¿Y por qué estaban orando? Entonces, el Señor removió la tristeza, la pena, que puede tener a veces para nosotros muchas razones. Muchas razones. Pero a veces la verdad es una manifestación de la incredulidad. Solo en algunos casos la Biblia aprueba las lágrimas. Porque incluso el Señor lloró, el propio Señor lloró por la incredulidad de Jerusalén. Así como también nosotros debemos llorar por la incredulidad de aquellos que nos rodean. En cuarto lugar, Jesús, después de remover la tristeza, le concede una bendición a María. Dice nuestro texto sagrado que Jesús le dijo a María que ella se le desató de nuevo, los ojos se le abrieron, quedó impactada al reconocer que era Jesús el que estaba allí hablando con ella, no era el jardinero. Y ella se va a sus pies para abrazarlo. Y Jesús le dice: no me toques. Han habido algunas interpretaciones con relación a aquello, voy a pasar rápido. Pero algunos dicen que probablemente María lo podría contaminar.
María Magdalena podría contaminar a Jesús. No, lo más probable es que Jesús, él tenía que seguir haciendo lo que estaba trazado por el Padre. Iba a perder tiempo allí, porque tampoco iba a ser un abrazo rápido, y generalmente cuando uno ama, el abrazo es prolongado. El abrazo es prolongado. No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Y le da la siguiente instrucción: mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces fue María corriendo para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Y nos dicen los demás evangelistas que cuando los discípulos la escucharon, no creyeron. Solo 2 de ellos fueron corriendo para ver la sepultura. Esto es digno de consideración, hermanos. La bendición que Jesús le concede a María. Él le dice a ella: María, ve o anda a mis hermanos y diles lo que ha pasado. ¿Por qué esto es digno de ser considerado? Es digno, hermanos, la manera como Jesús trata a los discípulos. ¿Usted lo haría? ¿Usted llamaría de hermanos o hermano a alguien que en el momento más difícil lo abandona, lo deja? Alguien que desertó, alguien que se alejó sin motivo cuando era más necesario. Así Jesús trató a estos desertores, a estos incrédulos, a estos cobardes, porque eso es lo que fueron estos discípulos. Y difícilmente, hermanos, alguien que ha sido traicionado, negado 3 veces y abandonado, ¿ya? Difícilmente alguien los trataría con defección. Los llama hermanos. Ni siquiera le dice a esos, anda a decirle a estos cobardes, porque ¿cuál sería la manera correcta? Dile a estos miedosos, dile a estos cobardes, dile a estos incrédulos, dile a estos desertores, dile a estos debiluchos, porque eso eran. Jesús no los trata así. Y le dice a María: ve y dile, ve a mis hermanos y diles. A pesar de que ellos lo abandonaron, Jesús les llama hermanos y manifiesta el firme deseo de verlos en Galilea. Hermanos, es así como el Señor trata con nosotros, porque nosotros también no somos incrédulos, nosotros también no somos débiles, nosotros también en algún momento no nos hemos avergonzado, nosotros también en algún momento no hemos huido de la voluntad de Dios. Cuando empezamos a ver que esta es la voluntad de Dios, pero si esta es la voluntad de Dios, esto me complica en esto, no, voy a tener que renunciar, no voy a tener que dejar esto, no voy a tener que dejar aquello. No, es un precio muy grande que tengo que pagar. No, mejor de lejito. Nosotros en muchos aspectos somos tal cual los propios discípulos. Sin embargo, el Señor, a pesar de toda nuestra debilidad, Él nos trata también a nosotros como hermanos.
vosotros sois mis hermanos. Nosotros somos hermanos del Señor. Pero digo una cosa, si lo doy escrito: yo no merezco ser llamado hermano de Jesús. No merezco. Porque yo no he sido fiel a Él como Él ha sido fiel conmigo. Yo no he andado en el centro completamente de su voluntad, como Él anduvo en el centro de la voluntad de su Padre. A veces, incrédulos, rebeldes, cuestionando a Dios, cuestionando su voluntad, con dificultad para someternos a Él. Pero a pesar de aquello, el Señor nos trata con compasión y con misericordia. Y no dice fuera. No, Jesús no dice ahora voy a llamar a otros para que hagan parte del colegiado apostólico. Estos todos están reprobados. Hermanos, si hasta los propios discípulos sabían de aquello. Y el propio Pedro dijo: vamos a pescar. Voy a pescar. ¿Por qué dijo Pedro eso? Porque Pedro sabía, en otras palabras, la embarré. Yo la embarré. Yo estoy fuera. Yo estoy fuera del ministerio. Yo no sirvo más. Yo negué a Jesús. Y no solo lo negué, lo dejé. Cuando Él sufría en la cruz, y Él estaba allí derramando su vida en la cruz, yo tenía que haber estado allí. Nosotros, hermanos, teníamos que haber estado allí, y lo dejamos. Nosotros, mejor, hermanos, vamos a pescar. Volvamos a la feria. Volvamos a nuestros trabajos. Volvamos a nuestros antiguos trabajos. Porque nosotros no podemos seguir. Pero el Señor no llamó a otros discípulos, a otros 12. A ellos los restauró y los revistió de poder y de autoridad. Solo le dijo a Pedro: ¿me amas? Filesmi agapasmi. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas más que a todos estos? Y él dice: Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Cuán maravilloso, compasivo, piadoso, clemente, grande en misericordia es el Señor. Porque a pesar que nosotros a veces hemos pecado, hemos fallado, nos hemos olvidado de sus promesas, hemos dudado de su fidelidad, Él permanece fiel. Y nos llama hermanos. Al principio los 12 fueron sus siervos, ¿verdad? Al principio fueron sus siervos. Después pasaron a ser sus discípulos. Después Él los llama amigos. Vosotros sois mis amigos. ¡Wow! Ser llamado amigos. Y ahora, otro peldaño más. Siervos, discípulos, amigos, hermanos. Somos hermanos. O sea, en otras palabras, somos hermanos de Jesús porque somos hijos de Dios. Porque Él es el Hijo de Dios. Y Él es nuestro hermano mayor. Oh misericordia sin medida. Los llamaste hermanos cuando eran un pelotón de fugitivos. Ellos se alejaron. Dijeron que volverían a pescar. Sin embargo, ahora el Señor les dice a María Magdalena: ve a mis hermanos y diles, a pesar de nuestra debilidad, a pesar de nuestra pecaminosidad, jamás, escriba eso, a pesar de nuestra debilidad,
a pesar de nuestra pecaminosidad, jamás perderemos el estatus de hermanos del Señor. Usted ha sido 100%, ¿no?, con el Señor. ¿Usted no tiene dificultad con el dinero para contribuir con la obra de Dios? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿No le cuesta? Usted a veces pasa de largo ciertas cosas que son demandadas de nosotros. No se exige de nosotros devoción, compromiso, darlo todo por Él. Nosotros no hemos sido 100%. Pero a pesar de ello, seguimos siendo llamados hermanos. Tú eres hermano de Jesús. Somos hermanos de Jesús. Y el libro de Hebreos nos recuerda así de una forma pero maravillosa, cuando el libro de Hebreos dice, y Él no se avergüenza, de llamarlos hermanos. Y Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Hay algunos que crecen en la vida, crecen mucho, suben, y después sienten vergüenza de decir, este es mi padre, esta es mi madre. Porque no tuvieron estudios, sienten como que vergüenza, como que no quisieran mostrarlos, se avergüenzan de sus padres. Pero el Señor también se podría avergonzar de nosotros, ¿o no? El Señor también podría avergonzarse, pero el texto dice, y no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y otra vez dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Qué glorioso es Jesús, qué maravilloso, qué Dios compasivo, clemente, piadoso, paciente con todos nosotros. Ve nuestro estado, nuestra miseria, que tenemos los ojos turnios, miramos para las cosas de esta vida y para las cosas del cielo al mismo tiempo. Pero a pesar de todo eso, el Señor continúa llamándonos hermanos hasta el día de nuestra muerte. Después ya será la gloria eterna sin fin. Aplicaciones prácticas. ¿Usted ha llorado por cosas superficiales? ¿Ha llorado a veces por cosas superficiales? ¿O crees que es una gran muestra de espiritualidad llorar por un perro? ¿Por un gato? ¿Y no llorar por aquellos que aún no han oído el Evangelio? Porque los esfuerzos de la iglesia son limitados. ¿Por qué ha llorado usted? Segundo, ¿a usted le gustaría que Jesús lo llamara por su nombre? ¿Le gustaría? Que de noche de repente escuchara esta voz dulce, afable. O sea, lo que estoy queriendo decir, ¿a usted le gustaría que el Señor le abriera los ojos y viera todo con claridad? Y tantas verdades que antes parecían normales, empiecen a tomar otro gusto. Hay gente, hermanos, que yo conozco, que cuando se ponen a orar, que estos son los que han oído su nombre, se ponen a orar y están todo el tiempo, Cristo, 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 Cristo. Tiempo. Porque cada vez que pronuncian el nombre de Jesús, sus almas se renuevan. Aquí no sirve ser metralleta en la oración. Aquí no sirve leerse libros y más libros. Y leer la Biblia 3 veces en el año.
no sirve. Lo que sirve es estar conscientes de lo que estamos haciendo. Y la última. ¿Usted ha pensado que en algún momento Dios se ha olvidado de usted? Como que el Señor se ha olvidado de mí, como que de repente oro y mi oración parece que ni siquiera pasa el techo. Y como que no escucha. Y tanto que le he rogado, tanto que le he pedido, y nada. Y parece que la realidad de lo que pido está cada vez peor. Parece que Dios está de vacaciones. Parece que Dios no escucha. Y nos falta, mamá, tanto que oras tú y estás cada día peor. ¿Dónde está tu Dios? ¿Ha pensado usted por algún momento que Dios lo ha abandonado? Hermano, usted jamás dejará de ser hermano del Señor. Y aquí no andamos por sentimientos, andamos por la fe, que es la convicción, la certeza de las cosas que se esperan. Si yo oro y no siento nada, no hay problema. No hay problema. Yo sé que Dios está ahí, me escucha, me ama, me guarda y me sustenta. Y aunque el mundo nos trate como nos trata, no importa. A mí me interesa Dios. No voy al culto por lo que diga la gente. No voy para que vean lo que soy, lo que tengo. Yo voy por Dios. Yo voy por Cristo. Yo tengo hambre y sed de justicia. Yo solo quiero a Cristo. Y quiero seguir en una iglesia que me den a Cristo. Nada más que a Cristo. Aquí no hay ninguna red de contactos para hacer buenos negocios. Aquí tú nunca serás rico. Porque no prometemos eso. Nosotros te damos a Cristo. Crucificado y resucitado. Para la gloria de su santo nombre.